En esta ocasión vamos a estudiar la clase 2.13 y aquí vamos a cerrar la unidad de semejanza, ¿verdad? Vamos a ver, como es costumbre, una guía práctica lo aprendido que nos va a permitir de alguna manera repasar algunas de las cosas que hemos venido abordando en las lecciones anteriores. Veamos, en el primer problema nos dice que según la información que se muestra nos pide determinar si los triángulos indicados son congruentes o no. Y tenemos que explicar la respuesta. Bueno, en el caso del primero, pues es bastante sencillo observarlo, porque ya nos está diciendo que este lado es igual que este, ya nos está diciendo el ángulo, nos está dando un ángulo compartido. Este ángulo tiene que ser también de 90 forzosamente porque son suplementarios. Recuerde que suplementarios son los que juntos suman 180, ¿verdad? Si uno mide 90, el otro tendrá que medir 90. Y este lado es el compartido, entonces tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, evidentemente podemos determinar que pues esos triángulos que se forman tienen que ser congruentes, ¿verdad? Aquí vemos los dos ángulos son de 90, que fue lo que les marqué, y el caso de los lados, pues los que les señalé son iguales y el que comparten entre ellos va a ser el mismo para ambos triángulos, por lo tanto tienen que ser congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. En el caso del segundo, tendríamos que ver acá los dos triángulos que se forman. En el dibujo ya nos está diciendo que este lado es igual que este, ya nos está diciendo que el ángulo es igual que este, y este lado, que es la diagonal AC, es compartida. Entonces tenemos dos lados y el ángulo formado por ellos. Entonces es el mismo criterio, lado, ángulo, lado. Entonces podemos decir que por ese mismo criterio pues son congruentes. En el otro caso, pues nos están dando las hipotenusas, bueno, los triángulos rectángulos que se forman, nos están dando la altura y una vez más el ángulo recto. Entonces pueden notar ustedes que tenemos para cada triángulo, tenemos dos lados y un ángulo, y por lo tanto tendríamos que, por tener hipotenusa y cateto iguales, pues podríamos decir que los triángulos son congruentes, con eso basta. Los ángulos no necesitamos analizarlos porque si la hipotenusa es la misma, entonces el ángulo que está enfrente, que es el ángulo de 90, tiene que ser de la misma medida, aunque no lo hayamos demostrado, pero lo podemos inferir, ¿verdad? Podemos decir que son exactamente de la misma medida. Los ángulos y por lo tanto, por el criterio lado, ángulo, lado, pues son congruentes. Luego, ahí podemos ver el triángulo que se forma. El triángulo ABC, AB es igual a AC, AB es este grande, AC sería este otro, ¿verdad? Es igual, si son iguales, entonces evidentemente estamos en la presencia de un triángulo que es isósceles, porque AB es igual a AC, los lados grandes, pero estoy hablando de el triángulo grande. Ahorita el pequeño que se forma con este segmento BD no lo estamos tomando en cuenta todavía. DB ya nos dice que es bisectriz del ángulo ABC, es decir, que este ángulo se ha partido en dos partes iguales. Eso dice, corta el lado AC en el punto D tal cual ustedes están viendo. Entonces nos pide demostrar que BC, que sería este lado, este BC, es igual a BD, es decir, es igual a este otro, y es igual a DA. Nos está pidiendo demostrar que los tres lados que marqué con llaves son de la misma medida. Entonces podemos notar aquí, a partir de la información que nos da nuestro problema, podemos darnos cuenta que AB es igual a AC por la información del problema. Entonces el ángulo, que es el que nos interesa, el ángulo ABC, que sería este ángulo, tendría que ser igual a ¿qué? Al ángulo ACB, es decir, este ángulo tendría que ser de la misma medida. Los ángulos que he marcado en rojo son iguales porque están enfrente de lados iguales. Ya hemos explicado que los ángulos que están enfrente de lados iguales también son iguales. Por otro lado, podríamos notar que, voy a borrar esto por acá, entonces podríamos notar que el ángulo ABC, que es todo este, ¿verdad? El ABC, es igual al ángulo ACB. ¿Quién es el ángulo ACB? El ángulo ACB sería este ángulo. Ya sabemos que son de la misma medida, como notamos hace rato. ¿Cuánto va a medir? ¿Cuál va a ser la medida? Bueno, ya nos está diciendo el problema aquí que el ángulo CAB, ¿cuánto mide? El ángulo CAB, CAB.
Ya nos dice el problema que mide 36 el ángulo CAB. CAB es este de aquí arriba, mire, este mide 36 grados. Bueno, si ese mide 36 grados, ¿cuánto miden los de abajo? Entonces a 180 usted le puede quitar 36. ¿Cuánto es 180 menos 36? 180 menos 36 le va a dar 144, que sería la suma de estos dos ángulos. Como son de la misma medida, entonces usted podría a 180 quitarle, perdón, sí, a 180 quitarle 36, de ahí nos da el 144, y si el 144 usted lo divide entre 2, de ahí le va a salir que cada uno de los ángulos mide 72, que es la mitad, ¿verdad? Es la mitad de 144. Este ángulo quedaría de 72 y todo este también quedaría de 72. Pero como sabemos que lo que ha sucedido es que ese ángulo en B se ha bisecado, al bisecarse cada uno de los ángulos quedaron de 36 grados. 36 grados aquí y 36 grados también aquí. Al quedar esos dos de 36 grados podemos notar varias cosas. Tenemos dos lados de 36, entonces forzosamente los lados que estén enfrente de ellos tienen que ser iguales. El que está enfrente de este es este lado, mire, y el que está enfrente de este 36 es este otro. Entonces, con toda seguridad, esos dos lados tienen que ser iguales. Por otro lado, el otro que está enfrente de 36, que sería este de aquí abajo, mire. Entonces, los tres lados que me han preguntado en el problema son iguales, porque están enfrente de ángulos de la misma medida. Entonces, como los tres ángulos que están enfrente de esos lados miden lo mismo, esos lados necesariamente tienen que medir lo mismo. Por lo tanto, como los tres lados miden igual, ya lo hemos demostrado, ¿verdad? En el ejercicio 3, en la siguiente figura, DE es igual a AB. ¿Quién es DE? Es este lado, dice que es igual que este lado. Y el ángulo de ese, que sería este que ha marcado, este es igual que este. Ahora, los ángulos que nos han marcado ahí nos están diciendo que son de la misma medida, este ángulo con este y los dos lados. Nos pide demostrar que AD es igual a BE. Bueno, eso tendría que ser lógico, como ya me dice que los ángulos son iguales, entonces al trazar paralelas podemos hacer una sencilla demostración, ¿verdad? Para saber cuál es la relación que existe entre los ángulos, si esa relación cambia o no cambia, ¿verdad? Entonces, estos ángulos que nos han dicho que son iguales es porque son alternos internos entre paralelos. Por la misma razón, este ángulo que voy a marcar en rojo y este tienen que ser de la misma medida porque son también alternos internos entre paralelas. Entonces, si esos ángulos son de la misma medida, entonces tendríamos o deberíamos estar en la presencia de un paralelogramo, tal cual ustedes pueden ver aquí en la figura, porque tiene dos pares de lados opuestos que son iguales. Entonces, necesariamente, ustedes podrían ver cuál es la relación con cada uno de esos ángulos. Entonces, este ángulo tendría que ser igual que este también, ¿verdad? Y el ángulo que está aquí igual que este de acá. Entonces, los ángulos que están enfrente son iguales, por lo tanto, deberíamos tener o tenemos un paralelogramo. En el número 4 se toman 4 puntos, como ustedes pueden ver que son E, F, G y H. Y se forma este paralelogramo que estoy marcando aquí en rojo, miren, ese que se ha formado aquí en los cuatro lados respectivamente. Ya me dice que AE sería este lado, mire, AE es igual a CG. Estos dos lados que me han marcado son iguales. Los que están marcados con doble raya son de la misma medida y BF es igual que HD porque son de la misma medida. Entonces nos pide demostrar que el cuadrilátero que está dentro es un paralelogramo. En la sugerencia que hace el problema podemos notar fácilmente que el segmento AH sería este segmento que estoy marcando acá, es igual a CF. Deben ser exactamente de la misma medida por el tamaño de los lados que ya nos están dando, ¿verdad? Entonces, evidentemente, como los lados que marqué en círculo son iguales, entonces los que marqué con doble raya también tienen que ser necesariamente iguales. Por lo tanto, los dos triángulos, que serían este triángulo que estoy marcando acá y este que estoy marcando acá, pues tienen que ser congruentes, los que he marcado en rojo. Ahora voy a marcar en celeste los otros que son congruentes. Necesariamente, este triangulito que está acá tendría que ser congruente con este, precisamente por las medidas que me está dando de cada uno de los lados. Entonces,
a partir de la información del problema, como esos triángulos son congruentes, entonces los ángulos que se forman tienen que ser exactamente de la misma medida. En ese sentido, si los ángulos son iguales, entonces las líneas o las rectas tienen que ser paralelas. Y si este lado es paralelo con este y este es paralelo con este, entonces estamos ante la presencia de un paralelogramo. Porque los lados que están enfrente, pues, resultan ser paralelos. En la figura, ABCD es un paralelogramo, se refiere a la figura grande, ¿verdad? De esa nos está hablando, dice que es un paralelogramo. Se tiene que BE es la diagonal que está en rojo, y DF son bisectrices del ángulo ABC, es decir, este ángulo se ha partido en dos y este otro ángulo se ha partido en dos. Eso es lo que nos está diciendo, demuestra que BE, cada la diagonal es igual o es paralela a DF. Nos está pidiendo que demostremos que las dos líneas que se forman ahí son paralelas. Podemos utilizar la condición 3 de los paralelogramos y podemos notar la relación que existe entre los ángulos, ¿verdad? Y lo que hemos explicado es que los ángulos que están enfrente son congruentes. Miren lo que estoy marcando en celeste, para que sea paralelogramo, y aquí lo que estoy marcando en rojo tienen que ser exactamente de la misma medida, los que están enfrente, para que sea paralelogramo. En este caso, el ángulo ABC y CDA, pues tienen que ser necesariamente de la misma medida. ¿Quién es ABC? Es este ángulo que está acá, el que marqué en celeste. Esos dos estoy diciendo que son iguales. Como las rectas que están en rojo son bisectrices, entonces lo que tenemos es que el ángulo ABC y CDA, este otro CDA, estos dos, los que están marcados en celeste, son iguales. Los cuatro ángulos que se forman también tienen que ser de la misma medida. El ABE, que es el que voy a marcar aquí, cuando dice ABE se refiere a este que acabo de marcar en verde, ¿verdad? ABE es igual a EBC, que sería este otro de acá. Esos son iguales porque la línea roja es una bisectriz. Entonces este otro ángulo tiene que ser igual a este, por la misma razón, ¿verdad? Entonces, como esos ángulos son iguales, necesariamente tienen que ser paralelas. No hay otro camino, ¿verdad? Son lados opuestos del paralelogramo. Entonces esos, al ser ángulos opuestos, podemos notar que necesariamente pues tendrían que ser paralelogramo. Es decir, los lados que están en verde, los ángulos que están marcados en verde son iguales, y con eso es suficiente para decir que es un paralelogramo. Al comparar los triángulos, entonces podríamos notar la relación que existe entre cada uno de los lados. Entonces podemos ver que el triángulo ABE, que sería el que se forma aquí, tendría que ser congruente con el triángulo CDF, este, ¿verdad? Porque en el caso de los ángulos tendrían que ser de la misma medida. ¿Por qué? Porque si ya tenemos, voy a borrar todo esto de nuevo y voy marcando lo que necesito. Mire, si ya tengo que este ángulo es igual que este, en la otra figura, no es que sean iguales, perdón, ya tengo la medida de estos dos ángulos. A lo que me refiero es que con relación al otro triángulo son de la misma medida, es decir, este lado va a ser igual con el ángulo C. Estos dos ángulos me refiero, miren, los que están opuestos entre sí son de la misma medida. Quizás incluso voy a marcar con otro color para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo específicamente. Entonces, en este caso, estos que estoy marcando en rojo entre sí son iguales, ¿verdad? Y los que marqué en celeste entre sí son iguales. Entonces ahí tenemos dos lados, dos ángulos, perdón, que son de la misma medida, y la relación entre los lados pues también. Entonces ahí tenemos con esos dos y la paralela, que son las líneas rojas que son del mismo tamaño, entonces tendríamos dos ángulos y un lado. Al tener dos ángulos y un lado sabemos que son de la misma medida, entonces los triángulos tienen que ser congruentes por el criterio ALA necesariamente. Y por la misma razón, al poder comparar los triángulos podemos notar que resultan ser congruentes, y si son congruentes, entonces las medidas de los ángulos tienen que ser iguales, entonces este ángulo tiene que ser igual que este. Y si esos ángulos son iguales, entonces necesariamente es un paralelogramo, porque los ángulos lo que hacen es dar la inclinación. Entonces el cuadrilátero que se forma, este que se forma aquí entre las dos líneas rojas, es un paralelogramo, pues tiene dos pares de ángulos opuestos que son iguales. Eso es todo.